Future Talks, conversaciones que anticipan lo que viene en tecnología y negocios. Bienvenido a Future Talks, Ariel Ismirlian, CEO y co-founder de WeAgro. Me lo dije medio como que quise decirlo en inglés y después al final me arrepentí y quería decirlo en español, WeAgro, que trabajan en soluciones tecnológicas para el agro, puntualmente en silobolsas inteligentes, ¿no? ¿De qué se trata eso? Bueno, ya gran parte del país sabe lo que es un silobolsa, pero lo explico nuevamente. Un silobolsa es un medio de almacenamiento de granos. Es una bolsa de plástico que tiene un largo entre 60 y 100 metros y se almacenan más o menos entre 200 y 300 toneladas, dependiendo del largo, de granos. Es una solución que, si bien se inventó en otra parte del mundo, en Argentina se readaptó para el uso de granos. En Canadá, por ejemplo, se usaba para el forraje, que es el alimento que le da de comer a las vacas o al ganado. En Argentina lo que se inventó es toda la maquinaria y el ecosistema para usar esas bolsas para almacenar granos, por una gran problemática que hay en Argentina y en otras partes del mundo, como por ejemplo Brasil, que es el acceso a la logística o las rutas, o también cuestiones más de poder conservar el grano donde uno lo tiene cosechado inmediatamente después de cosecharlo, sin necesidad de transportarlo a un acopio y poder también especular un poco con el precio de venta de ese grano. Entonces, un silobolsa, al fin y al cabo, no necesariamente es solamente una herramienta de almacenamiento, pasa a ser una herramienta de, digamos, de salida, de escape para el productor, no tener que vender el grano inmediatamente, y también para poder no tener que armar infraestructuras muy grandes de almacenamiento como los silos, que también llevan mucho tiempo y mucha inversión de armar. Un silobolsa más o menos cuesta entre 300 y 400 dólares, dependiendo del largo, y una planta de silos, estamos hablando de millones de dólares de inversión. Entonces es como una vía de escape para el productor para poder almacenar los granos sin tener que invertir tanto dinero. Las silobolsas inteligentes son silobolsas que en WeAgro desarrollamos junto con IPESA Silo, que es el mayor fabricante de silobolsas en Argentina y a nivel internacional. Perdón, para tener una dimensión, ¿una silobolsa qué tamaño puede llegar a tener? Eso, entre 60 y 100 metros de largo. Imagínense una bolsa de plástico como un sachet de leche, claro, pero de 60 metros de largo. ¿Y el material del que está hecho? Es plástico. Le dijiste plástico. De varias capas. Ok. Lo que tiene como beneficio el silobolsa es que las capas están diseñadas por fabricantes como IPESA de determinada forma para que el calor que está expuesto el silobolsa, porque el silobolsa está en el medio del campo, claro, literalmente, está expuesto a la luz del sol constantemente, a los rayos del sol. Los rayos ultravioleta no la afectan y además arman como una atmósfera adentro. Si vos ves un silobolsa abierto, por fuera es blanco, pero por dentro es negro. Entonces rechaza, digamos, el calor y por dentro conserva toda la humedad y toda la atmósfera que se genera por los granos. Claro. Entonces, y al ser inteligente, o sea, es la misma silobolsa que conocemos con un agregado. Con nanosensores. Okay. Pero te explico un poco cómo llegamos a integrar nanosensores en un silobolsa. Dale. Porque no es algo que... ¿Y de qué tamaño son esos nanosensores, por empezar? Nanómetros. Estamos hablando de tamaños yo siempre hago esta analogía de un grano de arroz. Ok. Y estamos hablando que en silobolsas se almacenan toneladas de arroz, ¿no? WeAgro nace con la idea de preservar los alimentos a nivel mundial. Nuestro objetivo es mitigar y prevenir la pérdida de alimentos. Hay un gran problema a nivel mundial que es la pérdida y desperdicio de alimentos. Y en WeAgro estamos convencidos que con tecnología podemos aportar un granito de arena en la reducción de esta pérdida, ¿no? Al menos parte. Entonces empezamos por los granos en Argentina porque nacimos acá, nacimos en Argentina, y en Argentina el 50% de la producción se almacena en silobolsas. Ahora en Brasil está creciendo mucho, Brasil está exportando muchos granos y está produciendo muchos granos, de hecho pasó a Argentina en la producción y se está adoptando el silobolsa como herramienta de almacenamiento. Entonces, en el origen de WeAgro, por allá por el 2017-2018, dijimos, ¿se podrá controlar que esa pérdida no se produzca, digamos, con sensores puestos en los silobolsas? Y empezamos con sensores que eran del tamaño de
una botella de Coca-Cola, para que te des una idea. Era inviable, claro, imposible, digamos, escalarlo, pero nos permitió validar el negocio, ¿no? Validar que existía una oportunidad y que existía una tecnología que pueda captar la información de los parámetros de conservación de esos granos y detectar con antelación que va a haber desperdicio, que va a haber pérdida, y así evitarla. O bien que se rompa el silo bolsa, ¿no? Ahora, ¿vos venís del mundo del agro? Yo vengo del mundo de la tecnología, en empresas donde aplicaba tecnología en la industria bancaria, en la industria de logística. Con Martín Cordasco, que es el CTO y cofundador, nos conocimos en Megatrans, que es una empresa que desarrollamos, digamos, soluciones para logística pesada, si querés decirlo, y teníamos clientes que estaban relacionados con el agro, pero no necesariamente industria, digamos, agroindustria particularmente. ¿Y por qué llegan de repente a virar hacia el agro? Martín tuvo un trabajo antes en DIE, que es una empresa que, digamos, hace maquinaria o tecnología para semillas y para todo lo que era maquinaria agrícola. Juntos estuvimos en exposiciones de tecnología y veíamos que había una oportunidad muy grande en todo lo que era post cosecha. O sea, el productor agropecuario invierte un montón, una tonelada de plata, las empresas invierten mucha guita en poder hacer que la semilla tenga mayor poder germinativo, en hacer que el tractor coseche hasta el último grano que está en el campo. Pero no había tecnología, o al menos hasta que empezaron a existir Viagro y los Viagros de la vida, digamos, que controle qué pasa después. Entonces, como que había mucha inversión y mucha preocupación en el pre-cosecha o en la cosecha, y en el post-cosecha hay una pérdida del 5%, una pérdida del 10%, una pérdida del 2%, y todo ese beneficio que tuviste por tener una semilla que germina mejor y te da un rinde del 5%, lo terminaste perdiendo por un mal control, un mal manejo del post cosecha. Y esa era la necesidad que vimos en el trasfondo, y en las exposiciones no había tecnología para eso. Hoy tenés Viagro y otras empresas que están mostrando tecnología aplicada al post cosecha de alimentos en general. Claro. Que es silobolsas, silos convencionales, los silos de chapa, que encontrás en la ruta y ves silos de 10.000, 50.000 toneladas y depósitos de hasta 100.000 toneladas. Estamos hablando de un silobolsa que almacena 200 toneladas cada uno, ¿no? Para que veamos las dimensiones, y no solamente en granos, sino en otro tipo de alimentos. Ahora estamos con la tecnología que desarrollamos, que ahora te voy a contar un poco más. Estamos haciendo pruebas de concepto en monitoreo de café y cacao en Filipinas, por ejemplo. Buenísimo. Antes de que sigas con eso, bien, tenemos que saber, Roy. O sea, si yo invierto en esto, o sea, ¿cuánto gano? ¿Cuánto evito perder? ¿Lo bien. tenés? Está calculado, sí. Ok, dale. Generalmente el productor, los que lo cuentan, porque a veces no lo cuentan o no lo contabilizan o no son conscientes de esa pérdida, por pérdida de cantidad o de peso de grano, pierde entre un 2,5% y un 5% del volumen total. Entonces, estamos hablando que la tecnología de Viagro sale menos de 10 centavos de dólar la tonelada. Okay. Una tonelada de grano de una soja hoy está a $280. Estamos hablando que el ROI es en menos de un año de retorno de la inversión realizada. Y ahora con la tecnología integrada en la línea de producción de IPESA, que es el fabricante de silobolsas, ese costo va a seguir reduciéndose a lo largo del tiempo, porque va a aumentar el volumen y va a aumentar, digamos, nosotros vamos a seguir innovando para reducir el costo de adquisición del dato, y esa tecnología va a permitir ser mucho más accesible y que ROI sea mucho más rápido, en menos de una campaña. Explícame cómo funciona. O sea, bueno, ahora hiciste este acuerdo, pero vos me decís, yo adquiero el producto. ¿Cómo lo veo? ¿Visualizo la información en una aplicación? En una plataforma, sí. ¿Que lo veo en el celular o en la compu? Sí. Y ahí me puedo anticipar. Veo si hay alguna rotura, ¿no? ¿Así funciona? Así funciona. Y lo que cambió del antes a la hora es, como te contaba, nosotros empezamos con dispositivos que eran grandes y eran quizás operativamente complejos de instalar en el campo, y evolucionamos esa tecnología, le pusimos tecnología satelital a los sensores, o sea, los sensores transmitían directamente un satélite, y eso nos permitió validar con muchos clientes que aún así con esa complejidad operativa de instalar sondas o lanzas en el silobolsa,
les gustaba y querían seguir adquiriendo y creciendo, lo que nos permitió el desarrollo que hicimos de integrar sensores o nanosensores en la línea de producción de IPESA Silo, es poder llevarlo a la mínima expresión. Algo que era del tamaño de una botella pasa a ser del tamaño de un grano de arroz. Claro. Y esa integración en la línea de producción con IPESA Silo nos permite comercialmente poder tener una mayor llegada a los productores para que la tecnología se adquiera de manera más masiva. Claro. Entonces, obviamente en el medio hubo años de desarrollo, más de 2 años y medio de desarrollo solamente de los nanosensores y de la tecnología integrada con IPESA, y mucho dinero invertido de inversores como Kamai Ventures, que son uno de nuestros lead investors, Grupo Murchison, Portasys, Artesian. Son venture capital, lo que se llama capitales de riesgo en la jerga de las startups, que invierten en startups como nosotros de early stage y que apuestan a que el equipo y la idea se pueda ejecutar este tipo de soluciones que tienen un potencial muy grande y mucha escalabilidad. De caras adentro en la empresa, ¿han adoptado ustedes algunas otras tecnologías para hacer más? Te estoy yendo ya a lo que es la operatoria del negocio, ¿no? Ustedes como startup. ¿Algún tipo de tecnología de algunos vendors, de desarrolladores externos o lo que fuese, que ofrezcan, por ejemplo, soluciones de IA o de otro tipo para mejorar la eficiencia en los procesos? Sí, ya hace más de 1 año y medio usamos Copilot para lo que es desarrollo de código, que es un motor de inteligencia artificial para desarrollar o validar o hacer QA de software. Hemos adoptado herramientas para hacer prototipos o maquetas de software o de aplicaciones de celular o de funcionalidades nuevas en la aplicación de celular que ya tenemos. Y también usamos ChatGPT para hacer informes o hacer documentos o hacer análisis más complejos, todos muy usados conscientemente, ¿no? Digamos, la inteligencia artificial nos sirve, y también estamos usando caras al negocio, después te contaré un poco más, pero caras a la operatoria es clave que, no sé, yo que no programo hace como 10 años más o menos, si me pongo a hacer un código de un microcontrolador o de una plataforma web, claro, y medio que voy a estar oxidado por más de que se lo pida a ChatGPT o a Copilot o a quien sea. Entonces es clave que la persona que lo use tenga ese know-how como para entender si lo que te está devolviendo es correcto e iterar rápido. ¿Está bien? Pues la inteligencia artificial te sirve siempre y cuando vos puedas iterar rápido y le pongas los inputs correctos. Claro, por supuesto. Si no tenés un diálogo fluido es como que no llegas a un buen puerto. Tenés que saber de qué estás hablando para poder justamente ir pidiéndole optimizaciones o sabiendo qué preguntarle. Exacto. ¿Hay algún tipo de solución que ustedes hoy estén buscando? Me digas, el próximo paso para escalar internamente, ya sea mejorar nuestra eficiencia o nuestro sistema de desarrollo o incluso el manejo contable. Buscamos este tipo de solución. Estamos apuntando mucho al automatismo de procesos. Ok. Digamos, y creo ¿Agentes? ¿Agentes, por ejemplo? Agentes de automatización para lo que es soporte técnico, para lo que es postventa, también en todo lo que es proceso administrativo, facturaciones mucho más ágiles, más automatizadas, mucho más, digamos, cross entre plataformas. De hecho, todas las empresas seguramente con las que estás hablando van hacia eso también. Todas van hacia eso. Y en una startup es necesario hablarlo. No sé si en estadios muy tempranos, como hace 2-3 años atrás de WeAgro, pero ahora empieza a tener mucho más sentido y lo que antes era cómodo ahora empieza a ser incómodo. Pero es un happy problem, ¿viste? Sí, porque bueno, pero a ver, ¿pasaron del Excel o siguen con el Excel? Seguimos con el Excel. Ok, bien. O sea que están en el momento, pero está bueno, pero está en el momento en el que pueden hacer ese salto. Exactamente. ¿Están buscando algún otro tipo de solución para mejorar eso o no? Seguimos con el Excel, pero porque el Excel... A ver, el Excel es una gran herramienta. Sin dudas. Ahora, si vas escalando y querés ver los datos, si querés, capaz ya querés un CRM o querés, algún otro tipo de herramienta que tenga integración con los módulos que vos ya estás trabajando. Hoy usamos CRMs, el Excel lo usamos para otro tipo de cosas. Claro. Por ejemplo, para hacer flujos de caja o ese tipo de cuestiones. Que hoy no hay una herramienta per se que te permita hacer un flujo de caja proyectado con una... Pero podrías tener un agente de IA...
que te haga un flujo de caja, por ejemplo, utilizando Excel. Exactamente. Y están ya pensando en esas cosas. Estamos pensando en esas cosas y te digo un paso más, es sin que yo tenga que bajar Excel y tirárselos a la IA, ¿cómo hago para que la IA los chupe de una plataforma que yo ya tengo todo cargado? Claro. ¿Está bien? Pero son lindos desafíos, desafíos de crecimiento, digamos, ¿no? Obviamente. ¿Qué te están pidiendo hoy los clientes? O sea, usted ya tiene un público cautivo de alguna manera, ¿no? Bueno, el acuerdo tiene muy pocos meses y tiene el lanzamiento fue en Aprecid, en agosto. Ahora estamos en un proceso comercial, con lo cual en los próximos meses vamos a tener muchos clientes, digamos, interesados en la tecnología y que van a empezar a pedir otras cosas. Lo que nos pasó en los últimos meses es que, contando lo que hacemos y contando la tecnología de WeAgro, este modelo que armamos donde desarrollamos tecnología y la integramos en el fabricante de silobolsas y ahora participamos juntos en la comercialización de la tecnología, empieza a tener sentido para otras empresas de la agroindustria que tienen, digamos, clientes que les están pidiendo tecnología y no tienen un equipo de desarrollo de innovación que lo pueda llevar adelante, y también quizás les es un poco, digamos, desconocido cómo encarar ese proyecto, y se preocupan en buscar empresas como WeAgro que puedan darle ese, digamos, I+D más I o esa innovación que no tienen hoy en día capacidad de hacerlo internamente en una startup como WeAgro. Te doy ejemplos. Empresas que hacen tanques de combustible, que les interesa medir el nivel de combustible de los tanques. No tienen un equipo de I+D para hacer la tecnología que mide eso y a muy bajo costo. Entonces se paran en empresas como WeAgro para decir, che, bueno, tengo este proyecto, ¿lo pueden hacer? Empezamos a tener ese tipo de consultas donde ven a WeAgro como un partner tecnológico, como un partner de desarrollo o de innovación. Obviamente siempre que esté alineado a nuestra misión, ¿no? Claro. En WeAgro, que tiene que estar relacionado a pérdida, desperdicio de alimentos o de activos, ¿no? Bien. ¿Te animás a hacer un ping-pong para cerrar? Las que quieras, sí. Bueno. Una frase que te defina. Alegre. Bueno, te iba a decir una emoción con la que te identifiques. Esa, pero si querés ver la primera pregunta más desde el punto de vista profesional, una frase que me define, ¿una palabra o una frase? ¿Una frase o una palabra? Te dejo. Una palabra, muy proactivo. Bien. ¿Cómo ves hoy a la Argentina para hacer negocios? Veo un gran potencial que todavía no está explotado, pero que hay que ir a buscarlo. ¿Lo que más te entusiasma de tu trabajo? Poder desarrollar algo totalmente disruptivo e innovador como lo que acabamos de desarrollar y que verlo funcionando sea un orgullo. ¿El próximo desafío? Escalar WeAgro a nivel internacional con esta tecnología. ¿Un consejo para alguien que arranca una startup? Perseverancia y actitud. A la hora de elegir una solución IT, ¿qué tenés en cuenta? Tengo en cuenta soporte, postventa, para mí es clave, y calidad de servicio, digamos. Bien. Y por último, te dejo que me regales una frase, la que quieras. Para vos, para todo el mundo, digamos, para la audiencia. Tengo varias frases que me gustan, pero hay una que ya dije varias veces y que me gusta repetirla, que la leí en un libro y que siempre me quedó grabada, que es el camino de un emprendedor es como el de un agricultor, y casualmente en WeAgro nos pasa que tenemos la vinculación de los dos mundos. Un agricultor siembra una semilla y espera que germine. No va el otro día a rascar el suelo y a ver si salió el brote o no salió el brote, y va el otro día y ve si salió o no salió. Confía en el proceso de la naturaleza, en el proceso natural. Entonces, un poco un mensaje para los emprendedores es confíen en el proceso natural
de emprender que a la larga va a terminar dando sus frutos. Bien, bien. Como dice, los melones se van acomodando, ¿no? Exactamente. Yo tenía un jefe que decía eso. Los melones se acomodan andando. Eso. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Y si te gustó este contenido, danos un like y suscríbete a este canal.